Hola, mucho gusto. Le estamos dando la bienvenida a nuestro curso de Historia de Lengua Castellana. Mi compañero Josué y yo le estamos dando la bienvenida. Mi nombre es Josué Coronado. Mucho gusto. Les damos un fuerte abrazo. Nosotros queremos dar a conocer la importancia del estudio de la lengua, ya que es nuestra principal herramienta para poder comunicarnos. Adicional a eso, nosotros también queremos brindar nuestros primeros pasos de cómo fue evolucionando nuestro idioma. Queremos dar a conocer cómo empezamos, cómo empezó a mezclarse todo esto para luego tener ya el idioma castellano o el idioma español. Queremos que ustedes estén atentos, ¿verdad?, a nuestro recorrido. Bienvenidos a esta primera unidad dedicada al estudio del origen de la lengua española. Antes de conocer el español que hablamos actualmente, es necesario viajar miles de años atrás para comprender que nuestra lengua no surgió de manera espontánea, sino que es el resultado de un largo proceso histórico y cultural, así como lingüístico. Con frecuencia se afirma que el español proviene del latín, y esa afirmación es correcta. Sin embargo, la historia de nuestra lengua comienza mucho antes de la llegada de los romanos, antes que el latín se estableciera en la península ibérica. Dejo por aquí una imagen. Este territorio estaba habitado por diversos pueblos que poseían sus propias lenguas, costumbres y formas de organización. Estas comunidades convivieron durante siglos y dejaron una huella profunda que todavía puede observarse en el español moderno. En esta ocasión nos centraremos precisamente en ese periodo previo a la romanización, tal como lo estudia Enrique Obediente Sosa en el primer capítulo de Biografía de una lengua. Analizaremos quiénes fueron los primeros habitantes de la península ibérica, cuáles eran las lenguas que hablaban y cómo éstas influyeron en la formación del español. También comprenderemos una idea fundamental para la lingüística. Las lenguas evolucionan porque las personas entran en contacto unas con otras. Cada migración, cada conquista, cada intercambio comercial o cultural provoca transformaciones en el idioma. Las lenguas nunca permanecen estáticas, cambian constantemente, porque las sociedades también cambian. Por ello, estudiar el origen del español significa estudiar también la historia de los pueblos que contribuyen a su formación. Muy bien, vamos a entrar directamente a desarrollar un poquito los contenidos. Comencemos observando cómo la península ibérica, antes de la llegada de los romanos, desde tiempos prehistóricos, este territorio fue ocupado por diferentes pueblos que se establecieron en distintas regiones. Eh, la península ibérica, en ese momento llamada también Isfanim, como pues, nos menciona Obediente Sosa en el primer capítulo, o la tierra de los conejos. ¿Por qué? Por su fauna tan característica. Muchos conejos, ¿verdad? Entonces, entre estos pueblos, antes mencionados, se establecieron los vascos, considerados uno de los pueblos más antiguos, los iberos, asentados principalmente en la costa mediterránea, los tartasios, ubicados en el sur, además de fenicios, griegos, cartagineses y posteriormente los celtas, que llegaron desde Europa Central. Cada uno de estos grupos poseía una lengua distinta y una identidad cultural propia, lo que convirtió a la península ibérica en un espacio de enorme diversidad lingüística. Esta diversidad dio origen a lo que los lingüistas denominan lenguas preromanas, es decir, todas aquellas lenguas que existían antes de la introducción del latín. Entre ellas destacan la eusteca o el vasco, el ibérico, el tartesio, el fenicio, el púnico y las lenguas célticas. Con el paso del tiempo, la mayoría desapareció debido a la expansión del latín, pero una de ellas logró sobrevivir hasta nuestros días, el euskera, que aún se habla en el norte de España y continúa siendo una de las lenguas más antiguas de Europa. Otro aspecto interesante es el origen del nombre Hispania. Obediente Sosa explica que los fenicios denominaron este territorio Isefanim, como antes lo había mencionado, una expresión que puede traducirse como tierra de conejos. Más tarde los cartagineses adaptaron este nombre como Hispania y finalmente los romanos utilizaron la forma Hispania, de la cual deriva el nombre actual de España. Ese ejemplo nos muestra cómo incluso el nombre de un territorio refleja la influencia de distintos pueblos a lo largo de la historia. Debido a la coexistencia de tantas culturas, la península ibérica se convirtió en un verdadero mosaico lingüístico. No existía una lengua única, sino numerosos idiomas distribuidos por diferentes regiones. En el norte predominaba el euskera,
En el este, el ibérico. En el sur convivían el tartesio, el fenicio y el púnico, mientras que en el centro y en el occidente estaban ocupados por los pueblos celtas y celtíberos. Esta realidad cambiaría por completo con la llegada del Imperio Romano y la difusión del latín. Para comprender cómo evolucionan las lenguas es necesario conocer tres conceptos fundamentales: sustrato, abstrato y superestrato. El sustrato se refiere a la influencia que deja una lengua cuando desaparece y es sustituida por otra. Aunque las lenguas prerromanas dejaron de hablarse, muchas de sus palabras, sonidos y características permanecen en el latín hablado en España y posteriormente pasaron al castellano. Es decir, una lengua puede desaparecer, pero parte de ella continúa viviendo dentro de la nueva lengua. El abstracto ocurre cuando dos lenguas conviven durante un largo periodo, sin que ninguna sustituya completamente la otra. Durante esa convivencia, ambas se enriquecen mutuamente mediante el intercambio de palabras y expresiones. Un ejemplo de ello es la convivencia entre el castellano y el árabe durante varios siglos en la península ibérica. Por su parte, el superestrato hace referencia a la influencia que deja la lengua de un pueblo invasor que finalmente abandona su propio idioma y adopta el de la población conquistada. Este fenómeno ocurrió con los pueblos germánicos, especialmente los visigodos, quienes terminaron hablando latín, pero dejaron numerosas palabras incorporadas al futuro español. Una vez comprendidos estos conceptos, podemos observar algunas de las principales influencias prerromanas que aún permanecen en el español. La más importante corresponde al euskera, cuya influencia puede apreciarse tanto en la pronunciación como en el vocabulario. Por ejemplo, muchos especialistas consideran que el cambio de la F latina por una H aspirada, como en facere, que dio origen a hacer, o fisus, ficus, generalmente se pronuncia como fisus, pero es con C, que evoluciona a higo. Está relacionado con la influencia vasca. Además, palabras como izquierdo, pizarra, chaparro, chatarra o aquelarre tienen un origen vasco. Las lenguas célticas también aportaron importantes elementos al español. De ellas proceden palabras como colmena, gancho, garza, silo, basalio, brío, además de ciertos cambios fonéticos que todavía se distinguen al castellano de otras lenguas romances. Respecto al ibérico, el conocimiento que se tiene de esta lengua es más limitado. Sin embargo, los estudios etimológicos permiten atribuirle con cierta probabilidad palabras como balsa, calabaza, galápago, aunque muchas de sus características continúan siendo un objeto de investigación. Finalmente, existen numerosas palabras del español cuyo origen prerromano no puede determinarse con exactitud. Entre ellas encontramos vocablos tan cotidianos como barro, barranco, cama, gordo, gusano, lanza, manteca, muñeca, páramo, pestaña, rosca, sapo y sarna. Estas palabras son un recordatorio de que la historia del español aún conserva huellas de pueblos desaparecidos hace más de 2000 años. Como hemos visto, muchas palabras que utilizamos diariamente tienen un origen muy antiguo. Cuando decimos hacer, higo, izquierda o izquierdo o colmena, estamos utilizando términos que conservan la influencia de pueblos que habitaron la península ibérica, mucho antes del nacimiento del castellano. Esto demuestra que el español es el resultado de un prolongado proceso de contacto entre diferentes culturas y que su riqueza actual se debe, precisamente, a esa extraordinaria diversidad histórica y lingüística. Muchas gracias. También queremos motivarlo a que ustedes puedan buscar el origen de las palabras, no solo las que están en el libro, sino también buscar unas que puedan adaptarse o que nosotros usemos de forma diaria y no sabemos de dónde vienen, cuál es la raíz de todas ellas. Adicional, también queremos que ustedes puedan seguirnos en el curso y puedan aprender con nosotros. Que tengan un excelente día. Con esto les invitamos a que puedan leer el primer capítulo donde ustedes pueden ver y ampliar más el conocimiento que nosotros les brindamos. También les apoya. Obediente Sosa nos ayuda y nos da mucho a conocer sobre la lingüística, la etnia, cómo fue la evolución de estos lenguajes, de las lenguas, para que nosotros tuviéramos el idioma que tenemos el día de hoy.
tanto como los vascos, iberios, tartesios, fenicios, griegos, cartagineses y celtas que fueron construyendo su idioma. También nosotros podemos ver a través de la historia el sustrato, el astrato y el superestrato que se vino de estas lenguas. Nosotros adoptamos y mezclamos, ¿verdad?, muchos idiomas con muchos conceptos para poder tener nuestro idioma castellano o el español hoy en día.